Saludos a todos, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Continuamos con el curso de programación de PLCs. En este caso vamos a ver un microautómata o vamos a empezar con una nueva sección dedicado a este microautómata que es el logo Siemens. Comencemos. En primer lugar vamos a ver lo que es, vamos a verificar qué es un microautómata. ¿Por qué se llama microautómata? Porque este tiene un número reducido de entradas y salidas o aplicadas en cualquier ámbito. Puede estar utilizado en la iluminación, control de motores, control de bombas, control de electroválvulas. Tiene capacidad de manejar señales digitales, señales analógicas, así como entradas y salidas. Así que podría decirse que este logo es muy pero muy versátil. Y aparte que es podría decirse, adaptable al ruido y a condiciones extremas de funcionamiento. Vamos a ver el posicionamiento de este producto. ¿Cómo está posicionado el producto? Siemens ha dividido en dos partes su sistema de automatización, la microautomatización y el sistema total integrado, que es denominado el TIA. En la parte de microautomatización podemos verificar que tenemos en primer lugar, como inicio de los micros PLCs, tenemos el logo. De ahí el S7200, ya no está disponible en el mercado, ya está descontinuado, ya que su actualización más moderna es del S7200. ¿Qué características tienen? Que estos son compactos y modulares, es decir, pueden funcionar sin necesidad. La CPU está integrada ya en entradas y salidas, pero además se puede integrar módulos de ampliación, ya sean digitales o ya sean analógicos. Por eso dice que se puede, que también es modular, es decir, pueden ingresar módulos aparte, ya sea de comunicación, como decía, o de entrada y salidas. La programación es mucho más fácil en comparación a los avanzados porque utiliza el lenguaje de bloques o los denominados FDD y el lenguaje ladder o escalera, muy pero muy utilizado en automatización en programación de PLCs. ¿Qué es el TIA? Ya comprenden la gama de PLCs S7300, S7400, S7500, etc. Por ejemplo, ya tienen la CPU. Podría decirse, está separada ya de los módulos de entrada y salida, así que es necesario ampliar lo que sea de comunicación, aparte módulos de fuente, es decir, módulos de voltaje, y podemos verificar que en este eje X, eje Y, podemos ver que mientras aumenta la performance o el rendimiento, el precio también aumenta, ya que por ejemplo, puede integrarse con PLCs de otras marcas, puede integrarse ya con pantallas HMI igual de otras marcas, puede realizarse un sistema de comunicación entre PLCs, etc. Y también utiliza lenguajes de programación mucho más avanzados. Muy bien, continuemos. Las características técnicas de un logo se dividen en dos partes básicamente. El logo que funciona a continua, que es el logo 1224, y tenemos los logos 230RC, que también es a relé la salida, pero también tiene una gama de voltaje de alimentación de 115 a 240 voltios. ¿Sí? Las entradas prácticamente son todas digitales en el módulo central y las salidas son a relé. Podemos verificar la corriente que soporta en relé. La salida de relé 10 amperios, esto es para carga resistiva, para carga inductiva exagerado puede funcionar con unos 2 amperios de corriente. Salida transistor, mucho menos la potencia, ¿sí? Funciona máximo a 300 miliamperios o a 0,3 amperios, ¿sí? ¿Qué más? En el logo dice 1 que puede utilizarse alternativamente 4 entradas analógicas, es decir, puede utilizar 4 entradas, ya pueden utilizarse como analógicas o como digitales de 0 a 10 voltios. Y además tiene también 4 entradas rápidas que funcionan hasta 5 kHz. En las versiones de 230 voltios puede utilizarse, dice, cada fase o una fase 4 entradas y la otra otras 4 entradas. Las entradas digitales pueden usarse con acción PN o PN o N, es decir, pueden utilizarse sensores PNP o NPN, dependiendo de los sensores que desea. Puede utilizarse cualquiera de estos dos. Vamos a ver los módulos de ampliación. Por ejemplo, con nuestro logo tiene máximo 8 entradas y 4 salidas, pero si yo deseo ampliar el número de entradas y salidas, existen módulos que me ayudan a realizar esta tarea. Aquí los módulos de M8, que son 4 entradas, 4 salidas, y los módulos de M16, que son 8 entradas, 8 salidas. Asimismo, salidas a transistor y asimismo a relé. Tenemos lo que es el logo AM2, que funciona a 24 voltios, y este es únicamente entradas pero tipo analógica.
puede ser de 0 a 10 voltios o de 0 a 20 miliamperios. Tenemos el AM2 PT100, como su nombre indica, PT100 a 12 o 24 voltios, y es para conectar una sonda PT100 que puede funcionar de menos 50 grados a 200 grados centígrados. Y por último tenemos el AM2 AQ, que funciona a 24 voltios y es un módulo de salidas analógicas. Tiene una salida de 0 a 10 voltios y otra salida puede ser de 0 o 4 a 20 miliamperios. ¿Sí? Estos son los módulos que se pueden colocar para ampliar la capacidad de nuestro logo. Tenemos el logo TD. El logo TD no es nada más que una interfase HMI que va colocada frente de un tablero eléctrico, ya que este posee protección contra salpicaduras, polvo, etc. ¿Qué tiene novedoso esto? Que yo puedo colocar inclusive barras de nivel para indicar el estado de una entrada analógica. Puedo verificar el estado de las entradas, así mismo como de las salidas. También puedo modificar los parámetros de tiempos de contadores, de temporizadores, etc. Y aparte tenemos lo que son 4 decks de fusión que hacen de la vez de entradas digitales. Es decir, esto yo puedo programar en el software Logo Soft Comfort como entradas digitales. Aquí tenemos que se llama Logo TD, como ya dijimos. Puede ser alimentación de 24 AC o DC a 12 voltios. ¿Sí? Muy bien, continuemos. ¿Cómo se realiza el montaje de los módulos de ampliación? En primer lugar, tenemos aquí solo nuestro logo, pero si queremos ampliar, podemos verificar que aquí tenemos un módulo de M8, es decir, tiene 4 entradas y 4 salidas. Esta es la opción, como dice LN, es un módulo de alterna. 230 RC, porque tenemos que tener salida relé, sería el de M8. ¿Cómo se lo coloca? Se lo coloca en el Real DIN, se lo apega. En primer lugar se quita una tapita que tiene aquí para el conector de módulos de ampliación. Se lo junta a los dos, el módulo principal y el módulo de expansión. Y cuando están completamente unidos, se activa esta tipo, por decirse seguro, se lo activa en la posición que está ahorita aquí. Aquí queda asegurado y se establece la comunicación entre el módulo principal y el módulo de ampliación. ¿Cómo es el montaje y el cableado? Por ejemplo, aquí tenemos para las dos formas. Tenemos el logo de corriente continua, al que tiene alimentación de corriente continua. Podemos verificar que está puesto un fusible. Puede ser el fusible recomendado es de 0.8 amperios para el módulo 1224 RC y para el módulo 24 2 amperios. Si tenemos un logo de alterna, se coloca un varistor tipo MOV con una tensión de servicio 20% superior a la tensión nominal. ¿Sí? Esto sería igual para proteger nuestro logo. Ese sería el cableado. ¿Cómo se conectan las entradas digitales? Aquí vamos a ver lo que estamos verificando en el logo de continua. Podemos verificar que la alimentación va al positivo, este va al negativo. Pero asimismo de la alimentación, aquí ya puede ser un pulsador, puede ser un micro switch, un flotador, etc. Pero algo que sea tipo un contacto electromecánico. Pero también puede ser un sensor electrónico, puede ser un sensor PNP. Podría servirme ya que ingresa voltaje positivo. También este módulo, el módulo de 1224, es decir, el módulo lógico de continua, que soporta entradas analógicas. Por eso podemos verificar que aquí tenemos una fuente, podría decirse que es una fuente o una resistencia. Y aquí tenemos lo que es un potenciómetro para que ingrese aquí voltaje, podríamos decir de 0 a 10 voltios. Por eso aquí hay una resistencia para que me disminuya el voltaje. Entonces aquí me detecta como entrada analógica. Dice que las entradas no están aisladas galvánicamente y pueden también tomarse señales analógicas. En el caso del logo 230 podemos verificar la alimentación L1 y neutro, iría conectado, pero utilizamos para 4 entradas una línea y para las restantes otras líneas. Por eso dice, las entradas de estos módulos están dispuestas en 2 grupos. ¿Sí? Ahí conectamos la forma de conectar de nuestros sensores o pulsadores o etcétera a nuestros módulos lógicos. ¿Cómo se conectan las salidas? En primer lugar vamos a verificar la salida a relé. Como podríamos verificar, conectamos, puede ser alterna o puede ser continua. ¿Sí? Colocamos, dice, un fusible, puede utilizarse para el módulo principal, un fusible de 10 amperios como máximo, y para un módulo de ampliación 5 amperios como máximo. Podemos verificar que está nuestro fusible y de ahí ingresaría al número 2 y de ahí sale a nuestra carga. Pero también puede ser viceversa, ya que esto prácticamente es un relé, es decir, no tiene polaridad de entrada o de salida.
Y a su vez también podemos verificar aquí cómo está igual la conexión a un módulo de ampliación. ¿Qué pasa cuando es una salida del transistor? No es necesario colocar una fuente externa. Como podemos verificar, ya arroja los 24 voltios, pero con la condición de que no debe superar los 0.3 amperios. ¿Qué condición o qué ventaja tiene la salida a transistor? Es que ello puede utilizarse para modulación de ancho de pulso. Es decir, con esta señal puede controlarse ya sea variadores de frecuencia o motores paso a paso. Muy buena aplicación. ¿Qué más podemos verificar aquí? Que, como dijimos, la carga no debe superar los 300 miliamperios. El cableado, ¿cómo vamos a verificar de las señales analógicas? ¿Sí? En primer lugar, poseemos la alimentación a nuestro módulo, L más un fusible I menos. Y de ahí aquí sería nuestro transmisor. Este transmisor puede ser de flujo, puede ser de presión, puede ser de temperatura, puede ser de cualquier variable física que pueda transformarse a intensidad eléctrica, es decir, de 0 a 20 miliamperios. Como va conectado, podemos ver que el positivo va a la I1 y el negativo o M va a la M1. Asimismo, este cable debe ser apantallado y la pantalla se lo coloca con la a tierra, es decir, a PE. De igual forma, si es voltaje, podemos ver que aquí I1, M1 es para la corriente, pero cuando es U2 y M2 es para voltaje. Esto igual podría ser un transductor que aquí ingresa de 0 a 10 voltios. Igual tenemos la conexión. De igual forma debe estar conectado a tierra. En el rango esta es una conexión para PT100. Podemos verificar que tenemos aquí una conexión a 2 hilos y la conexión a 3 hilos. Podemos verificar que cuando es a 2 hilos únicamente se hace un puente pequeño jump en M1 y C1 y este sale a la PT100 y el 1 y el M1 ingresa para acá. Cuando se quiere hacer a 3 hilos, para que no haya degradación de la señal, se pasan 3 cables y los 3 cables salen de la PT100 y vienen hacia acá. ¿Cómo se conecta la salida analógica? La salida analógica, en primer lugar tenemos la alimentación. Sabemos que el módulo funciona a 24 voltios, L más IM. Y tenemos nuestra salida, así mismo tenemos una que es de voltaje, B1, M1, entonces esto puede ir a una entrada, una válvula proporcional, a un variador de frecuencia, etc. De igual forma tenemos también en salida de corriente, puede ser de 0 o de 4 a 20 miliamperios. Muy bien, ahí las señales analógicas. Ahora, ¿cómo se conecta o cómo es la configuración máxima en el logo? Dice que máximo de entradas digitales pueden ingresar 24, también con entradas analógicas 8 y salidas digitales puede ser máximo 16 o salidas analógicas 2. Para el módulo actual de la versión número 8 tenemos comunicación Ethernet, así que pueden comunicarse 2 logos, entonces puede ampliarse esta configuración. Pero para el logo normal, o si queremos solo instalar módulos físicos o módulos de ampliación, tenemos máximo esta configuración que puede hacerse 1, 2, 3, 4 de M8 y también tenemos lo que es módulos analógicos, ¿sí? A 24 voltios y a 220 voltios de igual forma se puede conectar los de M8 y también los módulos analógicos. Ese tiene la capacidad ya sea de 12 a 24 voltios y los de alterna de 220 voltios. ¿Cómo se realiza el conexionado? Por ejemplo, si yo ya quiero conectar una luz, ¿dónde podría ingresar ya las entradas del logo? Podemos ver aquí, tenemos nuestra casita acá y tenemos nuestra luz piloto. Tenemos las luces y tenemos aquí un switch o un interruptor, ¿sí? Al momento de que conmuta la fase, la luz se encenderá. Asimismo tenemos lo que es una salida, un toma corriente podría decirse, y aquí tenemos igual lo que es una salida de toma corriente y aparte una luz. Aparte aquí tenemos por ejemplo lo que es igual para una luz y para un motor. ¿Cómo ingresa el logo en estas aplicaciones? Ingresa acá, por ejemplo dice que una salida en vez de este interruptor que había aquí, yo puedo conmutar, para switchar o para controlar este toma corriente, puedo colocar en serie una salida, entonces yo podría ya comandar aquí con el logo la parte de este toma corriente, ¿sí? Además, yo puedo por ejemplo utilizar esto, colocar en paralelo también a otra salida del logo. Como es a relé, no hay ningún problema con diferencia de potencial y también puedo controlar este motor
con esta entrada de logo, ¿sí? Vamos con una programación a verificar cómo es la programación en Logosoft. Estamos el 31 de enero del 2018, pero en el mes de diciembre de 2017 se liberó la versión 8.2. Aquí podemos verificar que tenemos una versión 6.1, es una versión antigua, pero la final prácticamente utiliza las mismas, tiene la misma área de trabajo. Es decir, tenemos el árbol de funciones, donde está todo lo que son claves digitales, analógicas, funciones básicas, funciones especiales, etcétera. Tenemos lo que es aquí nuestra área de programación, donde aquí pueden estar en formato FBD, en bloques y otros de eso. Y aquí tenemos lo que es la información general, donde puede verse si el programa está bien compilado, si hay algún error, o qué PLCs me puede soportar, o perdón, qué módulos o qué versiones me puede soportar, dependiendo de mi programa. ¿Cuáles son las funciones básicas? Aquí podemos verificar que tenemos AND, la compuerta AND, ya hemos visto en anteriores videos o inclusive en el curso de programación en el ExerLogix hicimos la compuerta AND, OR y NOT, pero aquí vamos a ver cómo funciona la compuerta AND. Por ejemplo, aquí tenemos 4 contactos en serie, eso es la compuerta AND, que quiere decir que cuando los 4 contactos únicamente se cierren, ahí se va a activar la salida con 1. Este es el bloque que se puede ver en la pantalla del logo cuando se quiere programar manualmente. Tenemos aquí la compuerta OR, que es lo contrario a esta, que están en paralelo, que cualquiera de las entradas activan la salida. Es decir, cualquiera de estas entradas me va a activar la salida. También tenemos la NAND, la NOR, igual tenemos aquí, por ejemplo, esta es evaluación por flancos, etc. Y tenemos nuestra NOT, que es la invertida. Es decir, si aquí ingresa un 1, aquí entra un 0. Si aquí ingresa un 0, aquí sale un 1. ¿Sí? Depende esto. Por eso es una inversora. Es la compuerta NOT. Entonces ella se puede hacer lo que se llaman las condiciones de funcionamiento del programa, utilizando la variación de las AND, OR, NOT, NAND, NOR, etc. Vamos a verificar en qué se puede aplicar este logo. Puede utilizarse en el manejo de la iluminación desde múltiples interruptores, es decir, yo puedo utilizar inclusive de forma automática, es decir, yo puedo programar a este logo que arranque o que encienda unas luces a las 18 horas y que se apague a las 7 horas, 7 am, ¿sí? También puedo colocar un sensor crepuscular, es decir, que me detecte la luz, pero también puedo hacerlo en forma horaria. ¿Qué más? Programación de riego, es igual, como decía, yo puedo programar a tal hora quiero que riegue y tanto tiempo quiero que se riegue. O sea, yo activo las salidas dependiendo de la hora y la fecha que yo se activa. Por eso tiene un reloj interno. Por eso yo configuro la hora, es decir, año, mes, día, hora, minuto y segundo. Entonces yo puedo verificar a qué hora, o yo puedo programar a qué hora yo quiero que se enciendan tales o tales salidas. Puedo utilizar como un simulador de presencia, es decir, por ejemplo, si salimos de vacaciones por largo tiempo de nuestra casa, entonces yo puedo hacer que conectando en paralelo una salida a un interruptor de una habitación, puede hacer que se encienda cada cierto tiempo en la noche el interruptor, simulando que hay alguien en la casa. Es decir, también puede utilizarse como forma de seguridad. Para la iluminación de escaleras, monitor de puertas y ventanas, es decir, yo puedo conectar a este logo sensores de contacto, sensores de vibración, etcétera. Entonces yo puedo activar alarmas en caso de intrusos, ¿no? O sea, puede utilizarse también para la domótica, que es muy utilizado este logo. Funcionamiento alternado de bombas, sí. Como yo decía, puede utilizarse para funcionar 2 bombas. Por ejemplo, un día yo puedo hacer que active una bomba, una salida y otra salida otro día. Entonces también yo puedo tomar el tiempo de funcionamiento, y hay una opción que puede tomarse las horas de funcionamiento, dependiendo de cómo está funcionando el motor, valga la redundancia, es decir, toma el tiempo. Entonces yo podía verificar acá ya cuánto tiempo ha funcionado la bomba 1, cuánto la 2, entonces yo puedo ya planificar el mantenimiento en base a las horas que ha estado trabajando nuestros motores. Y hay un infinito número más de aplicaciones, ¿sí?, de nuestro logo. Puede usarse para tableros de transferencia eléctrica, para paneles solares, para el control de, como decía, de otros tipos de motores, arranques en estrella, arranques de estrella triángulo, como estaba aquí, iluminación, y etcétera, etcétera. Tiene muchas, pero muchas aplicaciones, y aparte que es muy fácil de programar. Eso lo veremos en las próximas clases. Esta fue una breve clase introductoria a lo que es nuestro módulo lógico logo. Luego vamos a continuar con la programación en el Logosoft V8. Tiene gran ventaja este software, ya que posee un simulador, así que se puede simular
cómo yo quiero que funcione las salidas dependiendo de la activación de las entradas, ¿sí? Si te gustó este video, por favor no dudes en seguirnos en nuestro canal, seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Somos Teslamatic, nos vemos en la próxima.